Vamos a desarrollar un ejemplo relacionado con las funciones trigonométricas. Leamos. Las funciones de seno y coseno se utilizan principalmente en física e ingeniería para modelar el comportamiento oscilatorio, como el movimiento de un péndulo o la corriente AC en un circuito eléctrico. Pero estas funciones surgen también en las demás ciencias. En este proyecto consideramos una aplicación a la biología. Usamos funciones de seno para modelar la población de un depredador y su presa. Entonces, leamos el siguiente enunciado. Dice: una isla aislada está habitada por dos especies de mamíferos, el lince y la liebre. Los linces son depredadores que se alimentan de las liebres, sus presas. Las poblaciones de linces y liebres cambian cíclicamente, como se muestra en la figura 1, como ustedes lo pueden observar en la parte derecha inferior de la pantalla. En la parte A, como observamos aquí, que está delimitado del gráfico, las liebres abundan. Entonces, aquí están las liebres, son abundantes, por lo que los linces tienen mucho que comer y su población aumenta. Entonces, eso es lo que observamos en la parte A. Por el tiempo retratado en la parte B, entonces vemos este comportamiento que los linces van cazando, van consumiendo las liebres y su población pues va aumentando. Bueno, tantos linces se alimentan de las liebres que la población de liebres empieza a disminuir. En la parte C, la población de las liebres ha disminuido tanto que no hay suficiente comida para el lince, por lo que la población de linces comienza a disminuir también. En la parte D, han muerto tantos linces que las liebres tienen pocos enemigos y su población vuelve a aumentar. Esto nos lleva de vuelta a donde empezamos y el ciclo se repite una y otra vez. Obviamente, digamos que esto no sucede pues de forma tan ideal, no sucede idealmente en la naturaleza, de tal manera pues de que la cantidad de población digamos tenga puede ser 3.500 individuos y luego de un ciclo vuelva a tener esos 3.500 individuos. Hay muchos factores que influyen pues dentro de ese aumento y disminución de poblaciones, pero este ejemplo es muy válido para comprender un comportamiento cíclico pues aplicado a la biología, ¿sí? En donde pues existe un depredador y su presa. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que nos van a preguntar en este problema? Tenemos entonces la gráfica del problema que acabamos de leer hace un momento, de la situación que leímos, ¿sí? De un fenómeno cíclico de poblaciones y también pues en la parte izquierda encontramos una simbología representativa asociada pues a los fenómenos cíclicos partiendo de la función o en este caso la ecuación seno. Entonces vamos a observar cada elemento de esta expresión. Entonces hace un momento hablábamos de la amplitud, ¿cierto? Que tan estrecha, ¿sí? O qué tan amplia podemos digamos encontrar este tipo de gráfica, ¿sí? Así como lo observamos en este ejemplo. Bueno, también vemos que aquí encontramos la frecuencia, es decir, cada cuánto se repite un ciclo y el desplazamiento vertical. Entonces repitamos nuevamente: A es la amplitud, K es la frecuencia, T pues en este caso sería tiempo para el ejemplo, aunque hace un momento pues hablábamos de ángulos, pero para este ejemplo pues hablemos de tiempo. B va a ser el desfase, ¿sí? Es decir, desde qué momento pues se va a presentar el fenómeno, y C va a ser el desplazamiento vertical. Entonces vamos a encontrar las funciones, ¿sí? Partiendo pues de la información que nos da
el ejemplo que nosotros encontramos aquí. Bueno, entonces vamos a organizar un poco nuestra pantalla para poder llevar a cabo este ejercicio apropiadamente. Vamos entonces a construir la función de las liebres, ¿cierto? La que está en color fucsia. Entonces vamos a escribir y igual y vamos a hacer pues el respectivo reemplazo. Vemos que aquí la amplitud, si vamos a ver cómo está denotada amplitud, qué información usamos para calcular la amplitud de la gráfica. Entonces vemos que nuestra gráfica empieza desde el número 2000 aproximadamente, desde 2000 individuos que es la población hasta 3500. Entonces lo que hacemos es una resta de 3500 menos 2000, lo que nos da 1500. Entonces la amplitud de la gráfica para las liebres será de 1500. Entonces posterior a esto pues escribimos la palabra seno y por ahora entonces escribamos esto, K por T menos B. ¿Sí? Ya en un momento les indicaré cómo podemos encontrar esta información. Ahora observamos que el desplazamiento vertical, es decir, desde el punto 0, desde el origen, al punto de partida de la gráfica, es decir, hasta donde se presenta este comportamiento, es de 2000 individuos. ¿Listo? Entonces el desplazamiento vertical será de 2000 individuos. Ok, bueno, entonces nuevamente la amplitud es 1500, ya que desde este punto de partida de 2000 a 3500 pues hay 1500 individuos. También ahora el desplazamiento vertical son 2000 individuos, ¿cierto? Que es, digamos, el valor que encontramos desde el origen hasta este punto. Ahora vamos a encontrar la frecuencia, es decir, cada cuánto pues se repite un ciclo, ¿sí? Teniendo pues la claridad que ya les indicaba hace un momento. Entonces para el periodo pues hay que tener en cuenta que bueno, vamos a regresar a GeoGebra y vemos que originalmente pues o más bien un ciclo se repite cada 2 pi radianes, ¿sí? Entonces de forma general podemos también establecer que cualquier periodo de cualquier gráfica se puede conocer a través de esta fórmula 2pi sobre k, y también recordemos que 2pi es equivalente a 360 grados. Entonces vamos a ver en nuestra gráfica cada cuánto pues se repite el periodo. Entonces para las liebres, ¿cierto? Digamos, este ciclo parte de este punto y termina aproximadamente, vamos a hacer una señalización. Vamos entonces a estimar, ¿cierto? Como una coordenada para poder establecer un punto en donde termina el ciclo. Entonces esta coordenada resulta entonces en 120, ¿sí? Para el tiempo 120 semanas y para 2000 individuos. Entonces, ¿qué me indica esto? Que 2pi sobre k va a ser igual a 120, ¿sí? 120 semanas. Entonces, vamos a mirar cuánto es el valor de k. Es decir, que k es igual a 1 sobre 60 pi. Y este valor entonces lo vamos a trasladar a esta expresión que tenemos aquí arriba.
Entonces hasta el momento tenemos 1500 la amplitud, seno de K, si K es la frecuencia, y reemplazamos en el lugar de K 1 sobre 60pi, entre paréntesis, entonces T menos el valor de B. Aquí vemos que para las liebres no hay ningún tipo de desfase, sino que la gráfica empieza pues justo en el valor de 0, entonces no hay ningún tipo de desfase. Ponemos entonces un 0, cerramos paréntesis, más 2000, y en la última parte entonces aplicaremos una ley distributiva para encontrar entonces la expresión final. Hemos encontrado entonces la expresión que modela el comportamiento poblacional de las liebres a través pues, de las semanas. Vamos a trasladarnos a GeoGebra para comparar. Vamos a organizar la escala de GeoGebra, entonces le doy clic derecho sobre uno de los ejes, y en nuestra gráfica, entonces aquí en nuestra pantalla anterior, nuestra escala pues puede ir de 50 en 50, vamos entonces a organizarlo de esa forma. Vamos a poner por aquí 50 a 1, vamos a darle un poquito más de zoom, ok. Recordemos el procedimiento para organizar el plano cartesiano que nos quede acorde a lo que tenemos en la pantalla anterior, es decir, en el eje Y teníamos valores de 500 en 500. Para esto entonces vamos a darle clic en el zoom, en alejar hasta observar el número 500. Ok, entonces acomodamos nuestra pantalla, damos clic derecho sobre uno de los ejes y buscamos eje X, eje Y, y buscamos entonces la escala 1 a 10. Entonces ya se nos presenta la forma que tenemos acá y digitamos entonces la expresión 1500, escribimos seno, abrimos paréntesis, en este caso será X, si en la gráfica pues utilizamos T, no hay ningún inconveniente, pero antes de la T entonces vamos a escribir 1pi dividido 60, la flecha, entonces usamos las flechas del teclado y ponemos X más 2000, que es pues nuestro desplazamiento vertical. Vamos a ver entonces qué nos resulta. Efectivamente, entonces la gráfica que tenemos en nuestra pantalla anterior. Bueno, entonces observenla detalladamente, cuidadosamente. Entonces observamos que el punto de partida es 2000, ¿sí? El primer ciclo entonces termina aproximadamente en 120, ¿sí? Entonces tal cual lo realizamos hace un momento, pues lo podemos observar allí. De esta forma entonces termina esta primera parte del ejemplo. Ya en el siguiente video entonces haremos el respectivo desarrollo para la gráfica de los linces. Bueno, entonces eso es todo en cuanto a este video. Muchas gracias.